Buen día, tengan todos. Soy el ingeniero Sebastián Delgado Alejandro y voy a dar una ponencia que es sobre el tema de la educación a distancia, generalidades, progresos y estado actual en todo el país. Les platico un poco sobre mí. Yo soy colaborador en el área técnica y de planeación de la Coordinación General de Educación a Distancia de la Universidad Autónoma de Coahuila. El tema que escogí es educación a distancia. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años de las últimas 6 décadas, desde 1960 hasta el 2010, pasados, se ha visto un aumento de población descontrolado. Provoca que la demanda y la oferta pues incrementen de la misma manera exponencialmente. Diferentes parámetros como son lo social, laboral, lo educativo, se han encontrado un punto crítico, ya que pues no se proporciona para todos. De la misma manera, en México la educación a distancia o en línea se percibe como una de las mejores opciones para ampliar la cobertura educativa en un nivel de enseñanza, puesto que los cursos y los proyectos que se han puesto en marcha son de tal modalidad, se han implementado ya en instituciones públicas como en privadas. A lo largo se ha presentado la atención de la pertinencia de los contenidos que se enseñan, el diseño instruccional de los cursos. Esto quiere decir lo que sería pues, la generalidad de cómo se va construyendo el curso, dependiendo de que ya no es presencial, es de una modalidad virtual. Los recursos que se utilizan y el uso óptimo de la tecnología. Sin embargo, pues se ha dejado de lado una consideración para la evaluación del aprendizaje, que con ellos pues se está logrando. Esto es lo que dice Rocío Quesada en su investigación de evaluación de aprendizaje en educación a distancia. Pero ahora vayamos a lo que significa educación a distancia. Se describe propiamente como la modalidad educativa de plasmar por medio de algún recurso físico o virtual, transmitiendo conocimiento a una persona con un asesor en tiempo y distancia diferentes. El objetivo de educación a distancia se refiere a que yo puedo tener un aprendizaje sin importar la distancia, la ubicación ni el momento en el que yo esté, dependiendo de que yo tenga un asesor. Como lo menciona la NUYES en el 2015, México se enfrenta a desafíos en cuanto a la educación superior a distancia. Es fundamental mantener la continuidad y establecer un plan nacional de desarrollo en la educación superior a distancia. Es la alternativa para los que no tienen acceso a la educación presencial. Uno de los objetivos generales de la educación a distancia es de que no se debe de tener una presencialidad obligatoria, sino que tú puedes recibir el aprendizaje dependiendo de. También es un cambio en los paradigmas educativos en beneficio a la sociedad y la economía de nuestro país, y con ello pues mejora el acceso y disminuye el rezago educativo. Hablando ya en generalidades, pues quiere decir que la educación a distancia es una opción muy viable que nosotros podemos tener en cuenta. Pero vayamos un poco con lo que es la historia de la educación a distancia. Lo que se destaca aquí es de que la educación a distancia no es relativamente nueva, por lo que se fundamenta y se tiene datado que en el año 380 a.C. inicia con el texto impreso para poder proporcionar información sobre algún tema en específico a un usuario, cumpliendo el criterio que estén en un espacio físico diferente al del autor. En este caso sería el facilitador y de la persona que vaya a recibir la información, o en este caso la educación. También en la línea del tiempo sigue a partir de los 60, de los 70 hasta el año 2009, en la que aún en la actualidad, con los avances de las tecnologías de información y comunicaciones, se actualizan constantemente en ambas para mejorar los recursos, la mediática, y proporciona una mejora constante en la educación a distancia. Y aquí les voy a presentar una analogía. En mi caso personal me he dado cuenta que dentro del trabajo, en la Coordinación General de Educación a Distancia, nos hemos dado cuenta que hay gente que está llevando la modalidad virtual. Como hay gente que está en una ciudad retirada, en la que estamos aquí, que es Saltillo. Hay gente que toma de otra ciudad la licenciatura en línea que estamos ofertando, y cubre los criterios, y el objetivo es que él pueda proporcionarse la educación superior sin tener un obstáculo como lo que es la ubicación, el tiempo, y pues en este caso también sería el dinero, porque pues es una inversión. La educación a distancia en México, una de las primeras experiencias que se ha tenido con este aspecto se relaciona con el sistema de la Universidad Abierta para la UNAM en 1971. Dicho sistema se había concebido como parte integral de un proyecto de la reforma universitaria impulsada por el doctor Pablo González Casanova a inicios de la década de los 60 como una opción educativa de carácter flexible. Dicho plan proporcionó el estudio independiente y permitió que se eliminaran los obstáculos de horario, el lugar, edad, trabajo
que impedían que cualquier persona cubriera los requisitos de ingreso y pudiera optar por un título universitario. Ahora pasamos a mencionar un poco las generaciones de la educación a distancia. Se ha argumentado que hay tres generaciones. La primera se caracteriza por el uso predominante de una sola tecnología y la falta de una integración estudiantil directa con el maestro instructor. La educación por correspondencia es una forma típica de la educación a distancia que sería parte de la primera generación. La educación a distancia en la segunda generación se describe por un enfoque de diversos medios integrados a propósito, con materiales de estudio específicamente diseñados para estudiar a distancia, pero con la comunicación bidireccional todavía realizada por una tercera persona, en este caso sería un tutor, en vez del autor material pedagógico. Las universidades autónomas de enseñanza a distancia son ejemplos de la educación a distancia de la segunda generación. Ahora vayamos con la tercera generación. La educación a distancia se basa en los medios de comunicación bidireccional que permiten una interacción directa entre el maestro, autor de la instrucción, y el estudiante distante, y a menudo entre ellos mismos estudiantes distantes de forma individual o en grupos. Aquí se muestra una gráfica que es de la evolución de la matrícula de educación superior no escolarizada, en este caso sería la educación a distancia. ¿Sí? Como lo notamos en el TCU, licenciatura en los técnicos superiores universitarios, ha tenido un incremento pues un poco significativo a partir de 1987 hasta el 2015, según el ANUYES. En el posgrado y en total de ambas va dando un aumento drásticamente. ¿Por qué? Porque a partir de los 80s se empieza a desarrollar lo que es la educación a distancia en el país. Entonces nosotros tenemos que puntearnos que, bueno, dado los indicadores que nos ha dado el ANUYES en el 2015, nosotros tenemos un incremento de la matrícula de la licenciatura en al menos un 15%. Del posgrado tenemos un casi 117%. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante que nosotros estemos tomando en cuenta una opción de educación a distancia. ¿Por qué? Porque ahí se aumenta la matrícula para la universidad o para la institución en la que nosotros estemos cursando, y también se cubre la demanda de la educación. Hay muchas personas que no lo reciben por diferentes factores, ya sean económicos, sean sociales o por algún otro tipo. Ahora mencionaré lo que son los docentes y el perfil que debe tener para poder llevar esta modalidad. Los profesores fungen como orientadores, guías de aprendizaje y del desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Deben de enseñar a aprender, a motivar y a provocar la curiosidad intelectual. Son consultores que resuelven dudas y promueven el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en diversos ambientes, ya sea una biblioteca, en algún aula o en alguna referencia que encuentren en internet. Son investigadores que reflexionan sobre la práctica y colaboran con otros docentes. Y tienen también la tarea de actualizar los contenidos y revisar los planes de estudio, entre otros, como lo menciona en la investigación de análisis pedagógico de la docencia en educación a distancia, en el libro de perfiles educativos. Esto quiere decir que el docente no solamente tiene que venir a dar su conocimiento, en este caso tendría que tener la habilidad para poder simpatizar, o en este caso tener un poco más de asertividad con respecto al alumno, ayudándolo a aclarar alguna duda, y en este caso pues que se tenga la confianza necesaria para poder fungir dicho perfil. El docente en este caso tiene un poco más de especialidad, ya de que no estamos en una modalidad presencial. La modalidad virtual se tiene que manejar un poco más a fondo. ¿Por qué? Porque ahí ya se puede conocer lo que sería el estudiante, dependiendo de alguna asignatura que se les pida y alguna tarea que se les envíe. Se puede identificar incluso en algunas veces, en algunos casos, que no sea la tarea del estudiante. Ellos tienen la habilidad de poder presenciar. Ahora me gustaría dar mi conclusión personal. Lo que sería la educación a distancia, el país todavía nosotros nos falta mucho. ¿Por qué? Porque como país que apenas está en desarrollo, nos hemos dado cuenta de que la educación a distancia es una buena opción. ¿Por qué? Dado a los perfiles sociales. Entonces yo consideraría que es una muy buena opción, cubre muchos objetivos y cubre también unas ventajas que pues también serían muy fáciles de percibir, los cuales serían la flexibilidad, el poder económico que nosotros tengamos, incluso si hay gente que simplemente pues no cuenta con el recurso para ir a una universidad, puede tomarlo como una opción. En este caso no se está haciendo. Si nos hemos dado cuenta en las gráficas anteriormente, el incremento de la matrícula es bueno.
pero no es el suficiente para que se pueda obtener como una opción importante. Sí, al igual que la educación presencial, nosotros hemos tenido un modelo educativo de hace 50 años en el que no ha mejorado. El modelo virtual, por otra parte, nos hemos dado cuenta de que sí ha dado un giro importante para poder tomar en cuenta este tipo de opciones. Yo soy ingeniero Sebastián, espero que les haya gustado mi investigación y pues nos vemos pronto.